Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Está después de Filipenses, que acabamos de leer un versículo bien lindo, bien hermoso, y habla un poquito de lo que vamos a hablar en esta noche. Colosenses capítulo 2, versículo 9, 10, y saltamos al 15. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El 15. Y despojando a los principados, a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios añada bendición a su pueblo. Vamos a orar para entrar al mensaje. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Padre amado. Venimos una vez más delante de tu presencia, reconociendo tu poder, tu autoridad, reconociendo tu grandeza, Padre amado. Te presento a este pueblo, tú le conoces sus peticiones, sus necesidades. Espíritu Santo, muévete con poder, bienvenido, Padre amado. Glorifícate, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Te hemos adorado, te hemos bendecido, pero esperamos la palabra de lo alto, de los cielos, aleluya, que edifique a este pueblo, que lo levante, que lo motive, que los restaure, Padre amado. Declaramos liberación, declaramos poder, autoridad, Señor. Declaramos salvación sobre las vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, porque podemos clamar a ti y sabemos que tú lo respondes. Padre, gracias por esta parte. Bendice este pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Se pueden sentar, pero no sienten su alabanza. Aleluya. Le pusimos por tema la predicación. No es casualidad, ¿verdad? Que estamos aquí en este lugar. Vamos a subir al monte. Ese va a ser el tema de esta noche. Vamos a subir al monte. Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando yo buscaba la palabra en el original griego, monte significa sacrificio. Escúchame bien, significa sacrificio. Y cuando yo seguí buscando, cuando leía la palabra del Señor, me llamó la atención buscar la definición también de plenitud, aleluya, que lo dice en el capítulo 9, que quiere decir en griego, llevar hacia adelante, y es alguien que alcanza su mayor perfección, se completa o se realiza por completo. Y me llama la atención porque yo, entrelazando esas dos palabras, pensaba en el águila. Cuando el águila cumple 40 años, tiene que tomar una decisión, o si muere o si vive. No sé si muchos saben esa historia. Esa es la decisión que tiene que tomar el águila, porque a los 40 años ya su plumaje está viejo, su pico está viejo, sus uñas, y él tiene que tomar la decisión de morir o de vivir. Aleluya. Y el águila, la Biblia nos habla mucho de él porque es un animal fuerte, tiene visión, tiene muchas habilidades que las podemos comparar con nosotros. Y dice la palabra que el águila sube al monte, dice que sube a la piedra, dice que sube a la montaña y se mete dentro de una cueva, gloria sea el nombre del Señor, y comienza con su pico a arrancarse todas las plumas. No se deja ninguna pluma en su cuerpo, y cuando pasa ese proceso comienza a arrancarse las uñas. Y cuando pasa ese proceso, después se arranca el pico. Y cuando pasa ese proceso, ya han pasado 6 meses. Pero establece que dura 35 años más o 40 años más después que pasa por ese proceso. Nosotros tenemos que sacrificar muchas cosas en nuestra vida y tenemos que pasar por el proceso para poder alcanzar la gloria de Dios en nuestra vida. Porque esto no es fácil. No es lo mismo decirlo que hacerlo. Son dos cosas bien diferentes. Mucha gente lo dice pero no lo hace. Tú tienes que hacerlo para que Dios te dé testimonio de ti de que lo estás haciendo. Dice que cuando entre en tu secreto, que ores al Padre, el Padre te recompensa en público. Pero muchos hablan en público pero no tienen intimidad con Dios. Gloria sea el nombre del Señor.
Y ahora vamos a partir, como quien dice, entrar de lleno al mensaje. Entonces, cuando yo leía esa palabra, Dios me hablaba y me inquietaba que Pablo le estaba aquí escribiendo a los colosenses. Y le escribía por una razón bien justificada, en un momento bien importante y decisivo de la iglesia en ese momento. Y dice que los historiadores dicen que Pablo estaba preso en ese momento. Todo el mundo sabe quién era Pablo. Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, persiguió a la iglesia, hizo muchas cosas, era un hombre de la líder, conocedor de la ley, pero tuvo encuentro con Cristo, tuvo encuentro con el Señor de señores y Rey de reyes, y a tener ese encuentro con Él, su enfoque hacia la vida, su destino cambió por un destino profético, bendecido por Dios, porque chocó con quien tenía que chocar. Y cuando tú y yo chocamos con ese maestro, nuestros enfoques, nuestra vida, nuestra dirección cambia por una dirección real y verdadera, donde podemos alcanzar un nivel de gloria para nuestra vida y para nuestra familia. Y Pablo tuvo ese encuentro. Pablo chocó con el maestro. Y dice la palabra que Pablo, estando preso, aleluya, comenzó a escribir a los colosenses. ¿Y por qué le escribía a los colosenses? Porque estaban pasando como iglesia un proceso bien difícil, en la cual se estaban levantando filosofías falsas, falsas doctrinas, gente engañadora, cambiando la palabra. Y Dios se inquietó a Pablo allí en el momento difícil, en el momento de la crisis, en el momento que quizás muchos se quieren rendir, en el momento que mucha gente dice, lo voy a hacer todo. Pablo, estando preso, seguía viendo de gloria de Dios y seguía hablando con el maestro. Porque quien te diga a ti que en medio de tu prueba tú no puedes ver gloria de Dios, te está mintiendo. En medio de tu crisis, en medio de tu prueba, tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Porque es posible. Y Pablo estaba dando testimonio de lo que estaba pasando, y le estaba escribiendo a los colosenses, aleluya, porque estaba inquietado por el Señor y estaba viendo lo que estaba pasando. ¿Cómo lo estaba viendo? En el Espíritu. ¿Cómo lo estaba viendo? Tenía una relación con Dios. Y cuando tú tienes una relación con Dios, tus ojos físicos no pueden llegar a donde los ojos de Dios pueden llegar. Tus oídos no van a escuchar lo que Dios escucha. Aleluya. Y Dios llega a todo lugar, a todo momento. Y Dios sabía lo que estaba pasando. Y habló con Pablo. Aleluya. Y le dijo, tú eres el indicado para escribirle una carta a los colosenses. Y les va a hablar sobre esto, sobre las falsas filosofías y los falsos engañadores. Y cuando tú buscas la definición de filosofía, es una persona que tiene muchas ideas sobre el mundo, muchas cosas, muchos mensajes bonitos en sus propias palabras, pero muchas de ellas son imaginarias y no son reales. Son más que motivadoras, son emocionales. Y veían un pueblo que estaban tratando de confundirlo con mucha habladería, con muchas cosas, como estamos viviendo en estos tiempos. Se están levantando religiones falsas, se está levantando gente para hablar mucho, con mucha emoción, con mucha psicología, pero no hay ayuno, no hay oración, no hay compromiso, aleluya, no hay sometimiento, no hay gente que se para en la brecha a reprender al diablo. ¿Por qué? Porque no tienen intimidad con Dios, solamente se llenan de mucha palabrería y de mucho conocimiento. Y el conocimiento no te va a llevar donde la unción te puede llevar. El conocimiento no te va a llevar donde Dios te va a llevar, aleluya. Porque cuando tú dependes del maestro, dependes de Dios, Dios sobrepasa todo entendimiento. Y para Dios no es imposible, como dice Lucas 1:37, y a su nombre. Y yo le estaba hablando a Pablo y le decía, tienes que hablarle a Colosenses, porque los están tratando de confundir. Estamos viviendo unos tiempos difíciles, proféticos. Me encanta el cántico que estaban cantando ahorita. Estamos esperando a Cristo, estamos adorando a Dios, el Espíritu Santo que descienda. Hay gente que ha dejado de creer en la palabra, en la verdad, en la vida. Gloria sea el nombre del Señor. Por alguien que hable bonito y tenga un buen mensaje. Tenemos que volver al principio, en la santidad, donde comenzó todo, aleluya, en el ayuno, en la oración, en el compromiso con Dios, no es con los hombres. Si Dios me dice que predique de tal tema, voy a predicar de tal tema. Al que no le guste, que bregue con eso. Yo le sirvo a Dios y yo sé lo que estoy haciendo en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero la gente se vende por dinero, cambia el mensaje, le tiene miedo a la gente. Dios no llamó a la iglesia a tenerle miedo a un diablo derrotado. Dios no le llamó a la iglesia a echar para atrás cuando se levante el enemigo. Dios llamó a la iglesia, aleluya, a pararse de frente y decirle al enemigo, te sales del medio o te paso por encima. Dos opciones tienes, o te sales o te paso por encima, porque yo voy a seguir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y cuando tú haces una exégesis bíblica de lo que Pablo estaba viviendo, de lo que Pablo estaba diciendo, era un momento preciso donde el enemigo se estaba levantando a un ataque descomunal, un ataque con toda su fuerza. ¿Por qué? Porque quiere detener la iglesia. Aleluya. Pero la Biblia nos habla, me habla a mí, te habla a ti, o te habla a ti, me habla a mí, que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia.
porque Dios te dio la llave. ¿Qué llave? La oración, el ayuno, la lectura, gloria sea el nombre del Señor, el sometimiento, la obediencia. Señor, pero voy para allá. Si vete para allá, ¿cómo lo vas a hacer? Yo te voy a decir cómo lo vas a hacer cuando llegue. Porque estamos preguntando mucho y estamos haciendo poco. Estamos mandando mucho, pero no queremos ir nosotros. Cuando Dios te diga esto, tienes que hacerlo. Yo me imagino a Pablo diciendo, ¿cómo yo voy a, hablando con Dios con una relación normal? Le decía, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Que escriba una carta y que le escriba a ellos. ¿Y cómo va a llegar si estoy preso? Yo voy a mandar a alguien a buscarla y va a llegar, porque soy yo que la estoy enviando. Cuando Dios envía algo, no hay diablo que lo detenga, no hay obstáculos, no hay montaña, no hay nadie que pueda tener un Dios tan poderoso. Gloria sea el nombre del Señor. Y Pablo estaba viendo ese tipo de personas. Y yo soy una persona que me gusta estudiar. A mí me encanta estudiar la palabra del Señor. Llevo 4 años, terminé un bachillerato ahora, lo voy a seguir para la maestría. Me encanta. Pero si no es Biblia y no está comprobado con la Biblia, no me importa el doctor o el teólogo que me esté hablando, no pasa por el sedazo de la Biblia, no es palabra de Dios, es palabra de hombre. Nosotros tenemos que escudriñar los tiempos, escudriñar las profecías, escudriñar la palabra de Dios, porque hay muchos engañadores, hay muchos falsos profetas, falsos filósofos con muchas cosas lindas, pero cuando tú sales del culto te enfrentas al problema y con una palabra linda no te vas a estar de pie. Con una palabra bonita que te hayan dicho, mira, vas a tener un carro, vas a tener una casa, vas a tener esto y lo otro. Eso no te va a sostener. Lo que te sostiene es tu relación con Dios en el momento difícil. Lo que te sostiene es tu someterte a Dios, aleluya, y ser obediente a Él. Y Pablo estaba viendo eso. Y si ustedes se ponen a ver en estos tiempos, falsos cristos, falsos maestros, apóstatas. ¿Qué es apostasía? Gente que sabía la verdad y ahora dice que es mentira y cambian el camino. Ahora hay 20 caminos para llegar al cielo. Pero Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Escúchalo bien, nadie va al Padre si no es por mí. Gloria sea el nombre del Señor. No hay nadie, aleluya, ni otro camino que te pueda llevar al cielo. Cristo es el pontífice. Cristo es el puente. Cristo fue el que abrió esa relación de nuevo y la selló. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Dónde? En el sacrificio en la cruz del Calvario. Pero mucha gente quiere ver gloria de Dios. Mucha gente quiere ver presencia de Dios. Mucha gente quiere ver, aleluya, a Dios moverse, pero no quieren sacrificio. No quieren subir al monte. No quieren ir arriba, aleluya, porque subir al monte no es fácil. Subir al monte te vas a encontrar con muchos obstáculos, te vas a encontrar con un camino difícil, posiblemente te vas a encontrar con enredadera, posiblemente te vas a encontrar con un enemigo, pero si tú decides subir, aleluya, en el nombre de Jesús, parar en la brecha, aleluya, vas a llegar a tu objetivo, vas a alcanzar, aleluya, en la plenitud en Cristo y vas a completarte en Él. Pero tienes que subir, tienes que intentarlo, no te puedes quitar. Si tú quieres ver gloria en esta iglesia, vamos a buscar gloria de Dios. Si tú quieres ver manifestación de Dios, vamos a buscar poder de Dios. Si tú quieres ver palabras de conocimiento, vamos a estudiar la Biblia. Gloria sea el nombre del Señor. Pero créeme que si lo haces, lo vas a ver. Pero tenemos que hacerlo. ¿Qué significa el monte? El monte de Sion, que dice la palabra, que el que permanece en él, permanece para siempre. El monte significa también santidad. El monte significa relación con Dios. Subir a lo alto, tú te ves cara a cara con Dios como se veía Moisés. Subir a lo alto significa santidad, que tú tienes ese compromiso con Dios, que tú puedes hablar con Dios cara a cara, que tú dices, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cuándo y dónde? Aleluya. Y Él te va a dar instrucciones como se las dio a sus siervos, a los profetas, a los apóstoles. Y tú y yo somos iguales. Tú y yo tenemos un compromiso con Dios igual que ellos, y por lo tanto Dios te va a hablar por gracia y te va a dirigir, porque Él lo dijo, que la gloria postera será mayor que la primera. Dice la palabra, el que cree en mí, las cosas que yo hice, Él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Pero tenemos que subir al monte. Y qué lindo este montecito, porque yo vivo en un campo. Me encanta esta iglesia. Y desde que me bajé sentí una presencia de Dios bien linda, bien especial. Y aquí hay gente que Dios está hablando con ellos desde ahora. Dios está hablando con ellos porque Dios quiere seguir bendiciendo sus vidas. Quiere que no se salgan del principio, del fundamento, que se mantengan en la brecha, diga lo que diga. Porque mucha gente que quiere que tú cambies el principio, y el principio fue el que te llevó a la victoria que estás viendo en tu vida. Por lo tanto, no te saques del principio, no te saques del compromiso que es entre tú y Dios. Y no te con los hombres. Mantente ahí.
Que viene crisis, olvídate de las crisis. En medio de la crisis va a haber gloria de Dios, yo te lo aseguro. Estuve 6 meses sin trabajo y fue cuando vi a Dios obrar de una manera poderosa en mi vida, en ofrenda, la gente llamándome, dándome palabras de consuelo, orando por mí. No te preocupes, Dios te va a suplir, Dios te va a bendecir. Y estamos otra vez en la dirección, aleluya, que nos habíamos propuesto. Pero el enemigo le tira a veces por lo más que tú, con lo más que puede, por la finanza, con la familia. Te quiere entristecer. Pero cuando tú te despojas de lo material, cuando tú te despojas de la finanza, cuando tú te despojas de toda la cosa que te pueda entretener para ver la gloria de Dios, cuando tú tienes un compromiso genuino con Dios, si tienes que ir a la iglesia caminando, vete caminando. Si tienes que ir a la iglesia en PON, como hacía yo me iba en PON, no puedo ir porque no tengo gasolina, pero llamaba y llegaba a la iglesia, pero no me pedía un culto, no me perdía una hora de oración, aleluya. Seguía con el mismo compromiso con Dios, no me enojaba con Dios como mucho. Dios no está haciendo lo que yo digo, no está haciendo como yo quiero, gloria sea el nombre del Señor. Haz tú como Cristo quiere que hagas. No le des órdenes a Cristo, tú sigue las órdenes de Cristo. Sigue el camino que Dios quiere para ti. No pongas tu propio camino en tu vida. Gloria es el nombre del Señor. Y Pablo estaba viendo todo ese tipo de cosas. Estaba viendo como que la gente se estaba haciendo desde el principio. Estaba viendo una iglesia como que estaba aflojando quizás la oración, la batalla, el fundamento. Y Pablo se preocupó. Santo eres, Señor, aleluya. Y dijo, vamos a escribirle. Vamos a escribirle que los vamos a confrontar. Te adoramos, Señor, aleluya. A mí me encanta cuando Dios me da instrucciones. Y me encanta cuando Dios me confronta. Porque mucha gente se enoja con el pastor cuando el pastor dice, vamos a hacer oración, ayuno, vamos a vigilar. Ten cuidado como viste, ten cuidado con lo que haces. Tienes 4 horas en Facebook y no puedes orar 5 minutos. Estás haciendo y lo otro. Se molesta con el pastor porque el pastor está velando por tu salvación, está velando por tu familia, está velando por tu ministerio, está velando por ti porque te ama, te respeta. Pero tú te molestas porque te dice la verdad. Mejor recibe la verdad aunque te duela y llores un jato, que yo créeme que después que tú escuches la verdad y la aceptes, vas a seguir hacia adelante. Aleluya. Pero los que se niegan a escuchar la voz de Dios, tú los ves después cayéndose. Si yo te hubiese hecho caso, pastor o pastora, no me hubiese pasado esto. Vamos a alistarnos. Estamos viviendo en tiempos proféticos. Pronto suena la trompeta y los vamos con Cristo. Esto no es un juego, aunque la gente diga que Cristo no venga, que se levante esos apóstoles diciendo vamos a establecer el reino de Dios en la tierra y vamos a hacer algo bien lindo aquí para que Cristo venga con nosotros y se quede aquí. No, Cristo viene a buscar una iglesia y los vamos con Cristo. Ese es el verdadero suceso que va a ser. El que diga que es otra cosa, anatema, no sirve, lo rechaza, porque estamos viviendo tiempos de guerra, de peste, de hambre, tiempos difíciles. Y nosotros, como hombres y mujeres de Dios, como iglesia, tenemos que estar preparados, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar orando sin cesar, tenemos que estar sometidos a Dios y el diablo oirá de nosotros. Pero tenemos que estar sometidos. Vemos un Pablo que era un hombre de Dios y todos conocemos la historia. Y si hay algo que me llama la atención de Pablo era que sabía vivir en cualquier momento que estuviera pasando por su vida. Y si vas a Filipenses 4:12, lo vas a leer ahí. Y sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Para todo por cuanto estoy preparado. Como quien dice, tengo hambre, soporto la hambre. Si puedo comer, pues bien. Si estoy allá en crisis, pues estoy en crisis. Pero si estoy en abundancia, también. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando él lo decía con propiedad. Cuando Pablo hablaba, decía, yo lo he vivido. Yo perseguí, estoy siendo perseguido. Yo quizás hice daño y me quieren hacer daño, pero me mantengo en la roca, en el fundamento, que es Cristo Jesús. Y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando tú buscas la definición de todo y buscas el contexto original de todo, significa sin límite. Tú buscas el contexto de todo sin límite. Pablo decía, no hay límite con tu hambre, no hay límite en la cárcel, no hay límite en las circunstancias, no hay límite cuando lo que me quieren hacer, me dieron piedra, me golpearon, me curé, pero seguí caminando, aleluya. Tenemos que aprender a caminar en medio de la crisis, en medio del problema, para ver gloria de Dios.
Pero lo tenemos que hacer y ponernos los pantaloncitos y la faldita en su sitio. Tenemos que tener responsabilidad, tenemos que tener respeto hacia Dios, al Espíritu Santo, reverencia. Hay mucha gente que le quiere hablar a Dios como si le estuviera hablando al hijo de él o a otra cosa. Cuando tú le hablas a Dios, háblale humildemente, porque el humilde Dios lo mira de lejos, pero el altivo lo ve de lejos, perdón, el humilde lo ve de cerca y el altivo lo ve de lejos. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a recibir la palabra de Dios como es, porque somos bajos, somos vasija debajo en las manos del alfarero. Amén, gloria a Dios. Pero mucha gente no se quiere dejar moldear por Dios. Y tú que estás en esta noche aquí, que quizás estabas como yo un momento dado perdido, sin fe, sin esperanza. Mi papá era un alcohólico, murió a los 42 años. Yo pasé por un montón de cosas en mi vida, un montón de procesos. Pero un día choqué con la piedra y Dios me salvó, me sanó y me restauró. Y yo no te estoy diciendo algo que yo no he vivido, ni que he pasado por experiencia. ¿Por qué? Porque cuando Dios me rescató a mí, me rescató de los puntos de droga. Y mi novia es policía ahora. El pastor que era mío era policía. Me confiscaron el carro del pastor con droga. Yo pasé por momentos difíciles, pensé quitarme la vida un montón de veces. Pero yo puedo decir ahora, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque cuando débil soy, me pongo en las manos de Dios y soy más fuerte, aleluya. Cuando no tienes fuerza, Dios multiplica la fuerza que no tiene. Amén, qué lindo es. ¿Por qué? Porque me he puesto en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque propuse en mi corazón como Daniel no contaminarme. Propuse en mi corazón hacer la voluntad de Dios por encima de los hombres. Si hablan bien, bien, y si no, también. Yo dependo de lo que Dios dice de mí. Yo dependo de lo que Dios diseñó para mí. Yo dependo de lo que Dios dijo que iba a hacer con mi familia. Yo siento la gloria de Dios. Yo dependo de las promesas que Dios dijo que iba a hacer conmigo. Amén, aleluya. Y no de los hombres. Gloria al Señor. Porque el hombre es inconstante en su propia opinión, pero el hombre de Dios es constante, es firme y sabe por dónde va y se apercibe cuando el mal viene. Amén, aleluya. Porque Dios le avisa, porque Dios lo ayuda, Amén. porque el ángel de Jehová acampa sobre los que los teme y los defiende. Esto no es que tú seas más lindo que otro, es que la promesa de Dios está contigo cuando tú eres fiel a Dios. Y mientras tú le sigues siendo fiel, vas a ver gloria de Dios en tu vida y en tu familia. Y a su nombre. Te adoramos, Señor. Aleluya. Y me encanta Pablo porque Pablo sabía todo lo que estaba pasando. Estaba percibido. Tenía conocimiento de todo porque Dios se lo revelaba. Y cuando Pablo hablaba con propiedad. Sabía lo que decía. Pues posiblemente a muchos les molestaron. Posiblemente muchos se salieron del camino. Posiblemente muchos se rindieron. Pero Pablo no se rendía. Pablo seguía enfocado hacia la meta. Y tú puedes estar enfocado hacia tu meta. Tú tienes que tener, gloria sea el nombre del Señor, objetivo. Yo miraba y en los estudios que estoy estudiando, hacíamos un estudio sobre las personas. Grandes hombres, personas, gloria sea el nombre del Señor, que pudieron lograr sus objetivos. Pero muchos nunca los lograron. Murieron y nunca pudieron desarrollar un sueño que tenían. Eran hombres, grandes músicos, grandes escritores, grandes personas que tenían talentos grandísimos, pero nunca lo pusieron en función. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Se llevaron a la tumba el talento. Se llevaron a la tumba el compromiso que tenían. Hicieron como la palabra de los talentos, lo entejaron. Hay mucha gente que estamos viviendo estos tiempos que está soltando la Biblia. Ya no creen en el ayuno, no creen en la oración, no creen en el sometimiento, no creen en la vigilia. Están dejando el principio, el fundamento, las leyes, los estatutos, los mandamientos por palabra de hombre y palabra bonita. Cuando tú quieras crecer, crece con la palabra, aleluya. No crezca por lo que diga un hombre, crece por lo que Dios te está diciendo directamente a ti. Aleluya. Y Pablo sabía lo que estaba pasando y Pablo vivía eso. Pablo tuvo encuentros con Cristo, tuvo visiones donde Dios le avisaba. Dios le decía en Macedonia, él iba por un sitio y es necesario que tú pases por Macedonia. Le cambiaba las direcciones. Muchas veces Dios te va a cambiar la dirección. Muchas veces te va a decir, por ahí no es el camino. Eso es lo que yo no quiero para ti. Yo quiero algo mejor. Espera mi tiempo. No es fácil esperar, pero se puede. No es fácil pelear contra el enemigo, pero la victoria es de los otros, porque somos más que vencedores a través de Cristo Jesús, que venció en la cruz del Calvario. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando Pablo le hablaba a esa gente, era bien fácil, entre comillas,
porque Pablo los derrotaba con Cristo. La filosofía, los sueños, las visiones, los falsos profetas, eso no existe. Yo sé uno que vino, que murió en la cruz del Calvario, que subió al monte y dio la vida por ti y por mí. Ese es el fundamento de la iglesia. Yo no lo voy a cambiar por ninguna filosofía, por ningún pensamiento, por ninguna persona. Yo te he hecho mi Cristo y vamos a ver quién es quién. Porque el mío vive y permanece para siempre. Y está conmigo como poderoso gigante. Y a su nombre. Venía Pablo, ellos les hablaban tantas cosas y él hablaba de Cristo. Cuando habla que él exhibió su gloria sobre toda potestad, potestad quiere decir que eran gente que tenían de autoridad, principados, gente de rango, gente quizás con muchos puestos altos, gente quizás con mucha sabiduría humana, y él los derrotaba con Cristo, con demostración de poder. Le demostraba que él tenía experiencia directamente con el Dios que él predicaba y de que él hablaba, y sabía que una iglesia todavía está fundamentada en esa roca y no se iba a dejar engañar. Gloria a Dios. Mucha gente dice la iglesia está durmiendo. Parte de ella, que se hace llamar iglesia, no es iglesia, porque la verdadera iglesia no se rinde, no se mueve, permanece para siempre, está siempre constante de victoria en victoria. Esa es la iglesia en la que yo pertenezco y la que tú tienes que pertenecer. La iglesia no está débil, la iglesia está en crecimiento, la iglesia tiene el poder, la autoridad. La iglesia, no hay nadie que se pueda hacerle frente a la iglesia, ni principado, ni potestad, ni demonio, nadie. Las estadísticas dicen que la religión pentecostal es la que más crecimiento tiene a nivel mundial. Y no es un concilio, estamos hablando de las iglesias de ustedes y todas esas cosas. Los que amamos a Cristo, los que le servimos a Cristo, está en crecimiento. Nadie lo va a detener. Amén. Porque está escrito, y todo lo que está escrito aquí se tiene que cumplir. Amén. Gloria al Señor. Por encima de los hombres. Pablo lo sabía y los confrontaba con Cristo. Los confrontaba con experiencias reales, con base y con fundamento. Pero vivir del sueño y del cuento, no vamos a llegar a ningún lado. Aleluya. Vivir de lo que quizás dice otro, no vamos a llegar a tu lado. El pastor decía, vamos a tener una experiencia con el Espíritu Santo hoy, una experiencia a nosotros individual, genuina, gloria sea el nombre del Señor. Eso es lo que necesita la iglesia, tener experiencias con Dios personales, porque yo no puedo depender de las experiencias que tenga Francisco allá en Santo Domingo, porque me edifican, me pueden bendecir, pero no puedo depender de ella, gloria sea el nombre del Señor. Tengo que depender de mí, de mi relación con Dios. Amén. Aleluya. Señor. Y mucha gente, como decía ahorita, muere y no sabe para dónde van. ¿Tú sabes quién tú eres? ¿Tú sabes para dónde vas? Amén. ¿Tú sabes cómo hacerlo? Señor. ¿Has aprendido de los fracasos del pasado o de las pruebas? Te hago esas preguntas. ¿Has aprendido? Las estadísticas dicen millones de personas no saben ni quiénes son. Y en estos tiempos que estamos viviendo, no se saben ni no quieren ponerle ni la sexualidad a las personas, porque no saben quiénes son. El enemigo los tiene atados, confundidos, los tiene cautivados. Pero nosotros como iglesia tenemos que saber contestar esas preguntas. Aleluya. Cuando le preguntaba a Pablo, ¿quién tú eres? Que me estás hablando de Cristo. Yo soy apóstol de Jesucristo, enviado para llevar la palabra de Dios. Amén. Aleluya. ¿Cómo lo hace? Con la cajera de la fe, teniendo fe en Cristo, dependiendo de Él, con una relación genuina con Dios. ¿Cómo lo hago? Con oración, con ayuno, con lectura de la palabra y con sometimiento. Ese era Pablo. Y después decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque no dependo de lo que diga el hombre, dependo de Él. Aleluya. Y cuando Pablo hablaba que Cristo sirvió su gloria en la cruz del Calvario, hizo un sacrificio. Por eso la palabra monte significa sacrificio, porque en el monte allá fue que Cristo hizo ese sacrificio tan perfecto y único. Amén. Por ti y por mí. Amén. Aleluya. Por todos nosotros, porque los ama. Amén. Y no hace excepción de personas, Alabanza. como muchos dicen, que unos son de género y otros no. No, Cristo murió por todos, porque los ama a todos. Amén. Y Pablo le decía, mira, allí estuvo ahí. Mucha gente decía, ese es el momento más difícil de Cristo. Ese es el momento más penoso de Cristo. La gente del mundo hace películas de Él. Aleluya, lloran, gritan.
Pero ese momento era el momento decisivo, donde la victoria más grande que iba a tener el Cristo era ese, en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque estaba venciendo toda potestad, todo principado, todo demonio, toda autoridad en la muerte. Y lo que estudiamos en la Escritura dice, Él mató a la muerte. Porque ya la muerte no tiene efecto en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo se la llevó. Aleluya. Tú tienes vida y vida de abundancia. Por eso Pablo decía que el morir es ganancia, porque el morir es vivir. Nosotros no morimos. Nosotros cuando morimos físicamente, nosotros vivimos para Dios y nos vamos con Dios. Aleluya. Esto se va a quedar, pero nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos con Dios. Pero Pablo sabía y conocía los tiempos. Pablo sabía lo que decía y cómo hacerlo. Pablo tenía una relación con Dios y conocía de quién hablaba. A veces es penoso que a veces hablamos de Cristo y no conocemos muchas áreas de Cristo. Hablamos de un capítulo de la Biblia o hablamos de la Biblia y no sabemos. Pero Dios quiere que tú conozcas bien lo que estás haciendo. Aleluya. Conozcas bien cuál es tu llamado. ¿Y qué estás haciendo por tu llamado? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios puso en tus manos? Si Dios te dijo, ibas a predicar, estás estudiando la palabra, te estás preparando. Dios me dijo, te voy a dar sabiduría, ciencia, un montón de cosas. Y yo dije, pues tengo que estudiar para que Dios me la dé. Porque si no estudio, no me la va a dar. Porque por su gracia, Él los bendice. Pero, ¿y tu parte? ¿La vas a hacer? Sí, Señor. ¿La iglesia la está haciendo su parte? Yo creo que sí, la verdad la iglesia la está haciendo. El que no la está haciendo, pues tiene que hacerla. Porque esto tiene que tener responsabilidad. Uno propio, esto es individual. Esto yo tengo que forjar lo mío. Porque la salvación es individual. Amén, aleluya, gloria a Tú Dios. puedes ayudar a tu hermano. Eso es lo que dice la Biblia, ayudar unos a los otros. Si se cae, tú puedes levantarlo. Tú puedes bendecirlo. Pero tú tienes que forjar una relación con Dios. Amén, aleluya. Tú tienes que tener un compromiso genuino con lo que Dios depositó en tus manos. Porque la palabra de Dios, lo que Dios te dio, no es para que tú hagas lo que tú quieras. O como tú quieras. Como muchos hacen. Le dio el don de sanidad, el don del milagro, el don de la palabra. Y están haciendo lo que ellos quieran, cobrando, pidiendo y haciendo un montón de cosas. Cuando Dios no nos mandó a hacer eso. Esto es por gracia, Amén. por misericordia. Gloria a Dios. Y esto es porque Dios quiere, no porque yo quiera. Gloria a Señor, Dios. aleluya. Porque Dios quiere y Dios lo quiere hacer así. Santo tú Pero no eres. sabemos. Los tiempos de que estamos viviendo como los de Colosenses. La gente está turbada, confundida. No sabe cuál es la verdad. Hemos visto gente que llevaba 20, 30 años en el Evangelio. De momento llegó una visión de otro país. Yo me equivoqué por 30 años. Esa es la visión que es. Saliéndose del fundamento y de la roca que es Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Y yo me pregunto, ¿realmente estuvieron en la roca parados? ¿Realmente conocieron a Cristo? ¿Tuvieron un encuentro con Dios? Porque los apóstoles toditos murieron de una manera increíble, menos Juan. Porque conocían a Cristo, conocían a Dios y sabían lo que hacían. Santo tú eres. ¿Cuál era su causa? Aleluya. Pero tú los ves hoy que están afuera y están adentro. Y no podemos ser así. Tenemos que ser constantes. Amén. No podemos ser como las aguas del mar que van y vienen. Aleluya. Tenemos que permanecer en el fundamento. Pablo sabía cuál era su objetivo y nada lo detuvo. Amén. La iglesia de Cristo sabe cuál es su objetivo. Amén, gloria a Ninguna Dios. la va a detener. Aleluya. Que te digan anticuado, que te digan 20,000 cosas, mantente firme para que tú veas que Dios le va a callar la boca, va a pelear por ustedes, los va a seguir honrando, los va a seguir bendiciendo. Este lugar va a seguir expandiendo, va a seguir creciendo, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios cuando dice lo va a hacer, no importa lo que diga el hombre, pero Dios lo va a cumplir. Gloria es el nombre del Señor, porque Dios tiene el poder y para Él no hay nada imposible. Gracias. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios, Amén. pero tenemos que saberlo y tenemos que vivirlo. Lo estamos viviendo. Santo tú eres. Mucha gente me decía, cuando se muera Gigi Ávila, un terremoto, un huracán, 20,000 cosas. Y yo, lamentablemente, con todo el respeto que le tengo a Gigi Ávila y mi admiración personal, muchas veces fui al ministerio a escucharlo, muchas veces me escuché, lo vi, hasta lo saludé, lo abracé, muchas veces fui a los eventos de él, pero Puerto Rico no depende de un hombre. Puerto Rico depende de una iglesia. Aleluya. Puerto Rico todavía hay gente de Dios que dobla rodillas. Aleluya. Mientras otros se han rendido, hay gente que no ha doblado rodillas a los Baales, que se ha metido firme, aleluya, y clamando por un Puerto Rico. No va a pasar nada. Lo que va a haber es una gloria, porque cuando se va uno, pero pueden llegar 2 o 3. Aleluya, gloria a Dios. Porque se fue Moisés, llegó Josué, se fue David, llegó Salomón, se fue Elías, llegó Eliseo. Siempre va a haber alguien que tome su lugar. Siempre va a haber alguien dispuesto a ser responsable con las cosas del Señor. Amén, aleluya. Y Dios lo tiene.
Santo Y yo le decía, pueden decirle a esa gente lo que quieran, pero mi verdadera profecía están en la Biblia escrita ya. Eso que visiones nuevas, que si esto y lo otro, digo, lean Mateo 24, lean Ezequiel, lean Daniel, vayan a Apocalipsis y ya. Eso de que revelaciones nuevas, filosofías nuevas, baratas sin fundamento, para lucrarse, para impresionar. Aquí no estamos para impresionar a nadie, aquí estamos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Esto no es para gloria tuya, esto es para gloria de Dios. No somos siervos inútiles, somos pagos, hermanos de un alfarero, y toda la gloria y honra al Él. Amén. Y por gracia, nosotros tenemos el privilegio de predicar la palabra. Gloria a Dios. Yo me siento honrado y lo hago con temor y temblor en predicar la palabra de Dios. Y lo hago con honor, para mí es una bendición. Pero la gente toma en poco lo que Dios ha puesto en sus manos y lo que Dios quiere hacer con ellos. Santo tú eres, Pero cuando Señor. conocemos la verdad, conocemos los tiempos, que está la filosofía barata en Puerto Rico que llueve. Un país que evangelizó al mundo entero, ahora está siendo evangelizado por 4 charlatanes que quieren meter cosas que no edifican al pueblo de Dios. Y mucha gente se deja confundir. La oferta que te hagan, pastor, no cambies el fundamento. El que venga a decirte lo que tú tienes que hacer, no lo escuche, gloria sea el nombre del Señor. No tenía nada para decirte, pero el Espíritu Santo me inquieta. Va a venir la oferta, olvídate de las ofertas, mantente en el fundamento. Que si únete aquí, que si únete para allá, no te unas con nadie hasta que Dios te dé la orden. Sigue mantenido en el fundamento ahí, que Dios te va a seguir diciendo lo que tienes que hacer, pastor, y cómo hacerlo. Esperar en el tiempo de Dios no es fácil, pero se puede. Amén. Se puede, porque Dios cuando te dice espera, espera. Y cuando tú recibes de parte de Dios lo que dijo que iba a esperar, siempre supera las expectativas. Y siempre Dios te bendice más de lo que a veces tú le pides. ¿Por qué? Porque le fuiste fiel. Aleluya. Esperaste en medio de la crisis, en medio del problema, pero estuviste ahí. Yo he llorado, yo he sufrido, pero he visto como Dios ha alcanzado mi familia, como Dios está alcanzando mis primos. Estoy viendo como la gente se vuelve loca escribiéndome, llamándome. Hoy yo venía para un culto que predicaba un amigo de nosotros, compañero de nosotros, de trabajo. Él iba a predicar y yo me fui por la mañana para el culto, para escucharlo predicar, para apoyarlo. Y me llamó un muchacho. Me escribió por la página, por Facebook. Y me dijo, Alejandro, ¿puedo hablar contigo? Y yo dije, mira, varón, yo pongo para un culto, si tú quieres, llámame en un teléfono. Y me llamó. Y me empezó a contar que tenía un vicio de droga, que no lo soportaba, ya había perdido una familia por el vicio, que estaba atado, que se estaba volviendo loco, que cada vez que trata de salir, se cae, y él tiene intención de levantarse. Bueno, él me estuvo hablando desde que yo salí de casa, casi hasta donde estaba llegando a la iglesia. Cuando él se detuvo, yo comencé a ministrar de parte de Dios. Comenzó a llorar, comenzó a sentir la presencia de Dios, comencé a hablarle de parte del Señor, aleluya. Él comenzó a decir, mañana voy para la iglesia, me invitaron para la iglesia, voy ahí, es verdad lo que tú estás diciendo. Comenzó a sentir la presencia de Dios de manera especial. ¿Por qué? Porque era apartado, el enemigo quería destruir su vida, gloria sea el nombre del Señor, pero Dios siempre llega a tiempo. Y cuando él me decía eso, yo me gozaba y me estremecía. ¿Por qué? Porque Dios nunca abandona a ninguno de sus hijos. La palabra de Dios siempre está ahí, aleluya, diciéndote y buscándote. Amén. Señor. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a ayudar a los demás. Amén. Y yo oré por él, hablé con él y me fui gozoso para el culto. Me gocé porque el que estaba predicando, predicó bajo el tema, la posición, por encima de la posición, o ¿cómo era? ¿No te acuerdas? Algo de la posición. Sobre, vence la posición. Y él le predicaba sobre eso. Sobre vencer la posición, sobre vencer al enemigo. Cuando venimos para el culto nos pasan 20.000 cosas. Pero si vienes, aunque llegues tarde, te vas a gozar. Amén. Aleluya. Aunque llueva, que si el pelo se me pone rizo, amarillo, colorado, fíjate de eso. Llega el culto. Cuando yo voy a Santo Domingo, Haití, yo he visto gente y llevaba ropa a gemelita. Para que tú veas, a una gemelita le llevamos ropa. Y ella me dice, pues gloria a Dios, mañana yo voy para el culto. Y yo le dice, ¿tú no vas a ir? No, no voy a ir porque hay un solo traje para las dos. Un día yo me lo pongo y otro día se lo pone ella. Y como ya hay culto todos los días, pues iban 4 veces al culto y otra 3. Después 4 y otra 3. Pero iban al culto con un solo traje. No se bochornaban, amarillo, rojo, colorado, azul, violeta, sin combinación. Pero Dios se glorificaba, Dios los bendice. Amén. Aleluya. Dios hace milagros y prodigios, señales poderosas, porque están dispuestos a sacrificar el orgullo, sacrificar la carne, sacrificar el tiempo, sacrificar lo que sea por ver la gloria de Dios. Amén. ¿No estás dispuesto a hacerlo? Gloria a Dios, aleluya. Señor. Aleluya. Santo tú eres Dios.
Y Pablo estaba fundamentado ahí. Y sabía. Y le estaba escribiendo. Le estaba escribiendo porque para que se percibieran. Y ellos se apercibieron. Ellos cambiaron de actitud. Quizás otros no cambiaron, pero muchos cambiaron de actitud. Y pudieron vencer, yo te lo aseguro. Aprende a cambiar de actitud. Aleluya. Aprende a dejar formarte por Dios. Amén. Aprende a esperar en Dios que desespere. Aprende. Tenemos que aprender. Amén. Aprender. Llevaba 5 años. Voy a decir que está por aquí. 5 años orando por una pareja. Llovieron las ofertas. No, como de este aparte, ¿verdad? Pero te digo que hubieron muchas ofertas, como todo el mundo puede tener, y aparentemente eran bonitas y tenían talento, tenían un montón de cosas, y yo me mantenía ahí porque yo sabía que no era el tiempo. Cuando Dios me habló del tiempo, yo dije: Señor, estoy preparado, y comencé a conocer a esa maravillosa mujer que está por allí, Xiomara, por allí, que está vestida del trabajo. Oramos y le dijimos: vamos a orar. 5 confirmaciones me dio Dios. 5. No era 1 ni 2, eran 5. Estaba como Gedeón, pero las tenía aquí. Y cada vez que me contestaba una me gozaba, porque si me contestaba 4 y no me contestaba 5, yo le había dicho a ella: así, hasta que Dios no me hable, si Dios me dice que no, es no. Si Dios me dice que sí, es sí. Y Dios me contestó las 5. Hasta que no pasaron las 5, no le dije a ella que fuera mi novia. Y ella le pidió la de ella y me dijo lo mismo: si Dios no me dice que sí, es no. Y vamos a esperar en Dios. Dios le habló a ella y Dios me habló a mí. Amén. 5 años esperando. Y tú dices 5 años un joven y se quiere arrancar los pelos y salir cogiendo: mami, tú eres vieja, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hay que aprender a esperar con Dios, porque si no esperamos Dios, los ministerios se van a ajuste, tu vida espiritual se va a ajuste, tus talentos se van a ajuste. Viene el enemigo y se aprovecha y te hace caer, te hace pegar y te hace sacarte la voluntad de Dios. Pero cuando tú esperas en Dios, lo que Dios te da, Dios te bendice. Amén. Y yo siempre decía: yo quiero una muchacha de alta, bonita, que cante, que sea como yo, que no tenga que decir que es la Biblia, que no tengo que decirle que ayune, que no tengo que decir que haga esto y lo otro. Y ella voluntariamente lo hace, sin decírselo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da algo es para complementarte, para bendecirte, para hacerte crecer. Dios no te da que tú cargues un manganzón o una manganzona que le sirva al mundo y te diga: no, Dios lo va a cambiar. Ten cuidado, que no va a cambiar nada. Quien vas a cambiar vas a ser tú, quizás. Mejor espera en Dios, que Dios te va a dar un príncipe o una princesa. ¿Cuánto le damos un aplauso a Cristo? Amén. ¿Qué tal los jóvenes? Está como mi compañero que está riendo, te voy a tirar al medio también. También estaba loco: que si una novia, que si tú lo estás orando a Dios. Y Dios le dio una sierva ahí que canta por el Señor y que ama a Dios también, Amén. Qué bueno. porque supo esperar en Dios. Y tenía muchas ofertas por allí, pero esperó en Dios. Porque no es fácil, pero vale la pena. Cuando tú recibes lo de Dios, te vas a gozar, yo te lo aseguro. Como iglesia, si te mantienes esperando lo de Dios a tu vida, Dios te va a seguir bendiciendo. Amén. Tu hermano va a llegar a los caminos de Dios. Tus hijos van a llegar a los caminos de Dios. Tu familia va a llegar a los caminos de Dios. Aunque te llamen loco, o te critiquen, que no te quieren escuchar, o que digan lo que digan de ti, cuando tengan una necesidad, por favor, ora por mí. Y las puertas se van abriendo y va llegando la bendición y la palabra de Dios. No hay límite, no hay circunstancia. Cuando tú tienes propiedad de lo que hablas y sabes lo que estás haciendo, el enemigo no te puede vencer. Pablo no se dejó intimidar por los filósofos, que si tenía más estudio que él, que si cuánta cosa había. Pablo dijo: yo voy a escribir en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús va a ser como Dios dijo y no como el hombre dijo. Gloria a Dios. Si Dios dijo, va a ser, no importa lo que se levante. Y fue de bendición para la iglesia. Amén. Gloria a Él Dios. sirvió allí en el monte, sacrificó la vida a Cristo por nosotros y tuvimos la salvación. Y Pablo se lo sabía predicar en ajó y en habichuela, en español puertorriqueño. Se lo decía como era a ellos, como es. No cambiaba de una tilde de la palabra. Aleluya. Y tiene su efecto. Cuando Dios te llame a dar una palabra a alguien, dala como Dios te la dijo. Que si la vas a recibir, olvídate. Que Dios se va a encargar de lo que va a hacer. Pero tienes que hacerlo. Y Pablo no tuvo miedo en lo que iba a hacer. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo llegó a la plenitud completa de su ministerio.
Pablo estaba completo en Cristo. Pablo estaba, aleluya, y sabía quién era el que estaba con él, quién lo ayudaba y quién lo guiaba. Tú tienes que estar completamente en Dios para poder resistir los dardos del enemigo. Aleluya. Tenemos que llegar a llegar al límite que Dios que quiere que alcancemos. Tienes que mirar hacia arriba y buscar la bendición de Dios. Amén. Cuando yo miraba ahorita y decía que llegar a la plenitud y subir al monte, para subir al monte tú tienes que mirar hacia arriba. Cuando tú tengas pruebas, no mires hacia el piso, mira hacia arriba. Levanta tu vista en alto. Concéntrate en lo que Dios va a hacer. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando venga la circunstancia y tú quieras hacer la voluntad de Dios, aunque esté lejos, Dios te va a dirigir con una columna de fuego o con una nube. Aleluya. Un testimonio de mi pastor que estaba en Santo Domingo, Haití, dice que una nube lo llevó desde Santo Domingo, ¿verdad?, hasta Haití. Una nube ahí atrás de ellos, dándole sombra, porque allí los cajos son pequeños y se meten como 40 en un cajo. Así, y no estoy exagerando. Si ustedes han ido, pues lo han visto. El que no ha ido, pues vaya para que lo vea. Y la nube los llevó hasta allá completito. Dice que cuando regresaron, la misma nube los trajo otra vez, protegiéndolos del sol de cuanta cosa hay. Porque Dios cuida de sus siervos y los bendice. Gloria a Dios. Y tenemos que, cuando miremos para arriba, saber que el Dios de servimos los va a dirigir. Tenemos que saber que somos hechos imagen a semejanza de Dios. Tenemos que saber que Dios te dio una habilidad poderosa para vencer al enemigo. Tú no eres cualquier cosa, tú estás diseñada por propósito de Dios en tu vida. Tú no eres cualquier cosa, Dios te creó a su imagen y semejanza, con propiedad. Tú eres la máxima creación de Dios. Tú eres lo más lindo para el Señor, aleluya. Tú no eres cualquier cosa, Dios tiene propósito con tu vida, tiene propósito con tu casa. Y lo que Dios dijo que va a hacer es algo grande, porque de tanta gente que se está perdiendo, tú estás aquí adorando a Dios, glorificando a Dios, levantando tus manos, bendiciendo su nombre, dándole gracias y honrándolo. Tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. Tú eres una perla preciosa en las manos de Dios. Amén. No te pongas en poco y no dejes que el enemigo te subestime. Yo he sido subestimado en muchas áreas de mi vida y muchas veces me han puesto tiempo y yo me he quedado tranquilo ni me he defendido. Bienaventurado cuando hablan de ti, te vituperan mintiendo. Tranquilo, relax. Y los mismos que hablaron de mí en un momento dado, porque sabían que yo iba a salir de la calle, eran los mismos que después más adelante me pedían oración y me decían: hermano, yo sé que Dios está contigo, ora por mí, por mi familia. Y yo oraba por ellos con humildad y con respeto, y en mi mente decía: gracias, Señor, porque tú honras a los que te honran. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Tú defiendes a tus hijos y yo lo creo porque lo estoy viviendo, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pero tenemos que vivirlo, tenemos que hacerlo y tenemos que creerlo. Amén. La Biblia dice que si crees, verás la gloria de Dios. Marcos 9:23 dice que para el que cree, Jesús dijo: para el que cree, todo es posible. Pero lo cree. Aleluya. Si lo cree, pues todo es posible. Amén. Gloria a Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero tenemos que mantenernos enfocados. No podemos salirnos a la iglesia. Esto es para la iglesia del fundamento. Sigue con el ayuno, sigue con la oración y sigue con la palabra. No se salga de fundamento por filosofía, por libros, por nada del mundo. Mantente ahí. Te vas a seguir viendo la gloria de Dios. Amén. Y el que está aquí que no conoce a Cristo, hoy es el día y la noche para que conozcas a Cristo y cambies de tu vida. Y tú vas a ver lo que Dios va a hacer con tu vida. Porque desde que yo tengo a Cristo en mi corazón, lo que he recibido bien, bendiciones, paz, tranquilidad, gozo, alegría, gloria sea el nombre del Señor, muchas cosas lindas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque le abrí la puerta a Dios en mi corazón, en mi vida, y dejé que Él entrara e hiciera como Él quiera. Que es lo más lindo. Y Dios, cuando hace las cosas, lo hace bien. Amén. Póngase de pie en la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Alabanzas a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y comienza a adorar a Dios ahí. Comienza a hablar con Dios. Adoramos tu nombre, Señor. Comienza a darle gracias a Dios por esta hermosa palabra, porque yo sé que Dios le ha ministrado a muchos. Gloria, aleluya, tú eres merecedor de gloria. Y a ti adoramos. Si quieren cantar algo, aleluya, pueden cantarlo. Gloria a Dios. Es una bendición que quiere seguir derramándose. Gloria sea el nombre del Señor. La hermana que cantó ahorita, si quiere cantar el mismo coro que cantó, el mismo himno último,
Aleluya, que sí, la misma. Gloria a Dios. Que estaba bien preciosa esa canción. La puede cantar, gloria sea el nombre Te del Señor. adoramos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y la iglesia entonces